M340D Touring. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Kilómetro 77 y este es un nuevo vídeo de slalom y esquiva. El coche que tenemos en el circuito hoy, BMW M340D Touring con carrocería familiar. Esta versión por potencia está justo debajo de las versiones M propiamente dichas. Tiene curiosidades, por ejemplo, tiene motor diésel, que hoy en día es una rareza, pero además tiene un sistema de hibridación ligera, es decir, etiqueta Eco de la DGT. 340 caballos, tracción total, cambio automático. Las alternativas a este BMW son muy escasas, pero el más evidente quizás sea el Audi S4 Avant TDI. Sus fechas técnicas son casi calcadas. Ambos tienen 6 cilindros, un sistema de hibridación ligera, un sistema de tracción total y una caja de cambios automática de 8 velocidades. La potencia máxima no es idéntica, pero casi. Hay solo un caballo de diferencia y las prestaciones declaradas por ambos fabricantes son sencillamente las mismas. Una aceleración de 0 a 100 en 4,7 segundos y una velocidad máxima limitada a 250 km por hora. El consumo medio homologado es el único dato en el que no coinciden, ya que el del BMW es sensiblemente menor. El Mercedes-Benz Clase C Estate también se podría considerar una alternativa a estos dos modelos, pero en su gama no hay un motor diésel parejo en cuanto a potencia. La versión más cercana es la 300D, que tiene 265 caballos y tracción solo en las ruedas posteriores. Sus prestaciones igualmente quedan muy lejanas a las de los Audi y BMW. Más cosas, tiene opciones que de una manera u otra afectan a la dinámica de conducción. Por ejemplo, la suspensión es la adaptativa que ofrece de manera opcional BMW. Por otro lado, también los neumáticos. De serie lleva llantas de 18 pulgadas, estas son de 19 pulgadas. Delante 225/40 y detrás 255/35. En las 4 ruedas, Michelin Pilot Sport 4S, es decir, de altas prestaciones. Dentro de la gama de Michelin, estas Pilot Sport 4S se encuentran un peldaño por encima de las ya deportivas Pilot Sport 4 y un poco por debajo de las extremas Pilot Sport Cup 2. Según la marca, están diseñadas para dar un rendimiento muy bueno en carretera y también, de manera ocasional, en circuito. Las que llevaba este BMW, además, tenían el marcaje XL o Extra Load, que quiere decir que tienen un índice de carga superior al habitual y una carcasa más rígida. Y ahora sí, si me acompañáis, vamos a ver qué tal lo hace en el slalom y la esquiva. Slalom. Gracias a la tracción total y al gran empuje del motor desde bajas revoluciones, el M340D Touring sale desde parado muy rápido. Entre los conos se mueve de manera fluida, con cambios de apoyo relativamente ágiles y con un balanceo de la carrocería muy pequeño. A la hora de cambiar el sentido de la marcha, el control de estabilidad actuó de manera muy intrusiva y no dejó de hacerlo hasta que el coche no volvió a tener las ruedas delanteras prácticamente rectas, ralentizando de manera notable la maniobra. El recorrido de vuelta transcurrió de la misma forma que el de ida, con un paso entre conos relativamente ágil y sin movimientos bruscos de la carrocería. El tiempo final fue de 23,7 segundos. Esquiva. La primera de las pasadas en la maniobra de esquiva fue a 75 km por hora, un poco por debajo de los 77 que fijamos como objetivo y con la suspensión en modo Comfort, que es la que el coche selecciona de manera predeterminada al arrancar. No obstante, como en otras ocasiones, la hicimos sin conocer las reacciones del coche ante este tipo de ejercicios. Tras el segundo golpe brusco sobre el volante, el coche abrió mucho la trayectoria y nos impidió encarar el tercer y último tramo de conos. Primera pasada con este M340D Touring y no ha sido buena. Me he ido recto, no he podido encarar el último tramo de conos. No sé si ha sido por exceso de velocidad, aunque yo creo que iba a los 77 que tenemos fijados como objetivo. Y la verdad no ha frenado mucho el control de estabilidad, así que vamos a ver a otras velocidades. Tras varios intentos en los que fuimos conociendo las reacciones del coche y nos fuimos adaptando a ellas, conseguimos una pasada limpia, sin derribar conos.
Fue con la suspensión ya en modo Sport y a 71 km por hora, que es un dato discreto, pero en ella el coche se movió de manera muy natural, sin apenas deslizamiento de las ruedas y sin movimientos amplios o desconcertantes. El control de estabilidad actuó de manera muy sutil y por ello la velocidad a la que transcurrió el ejercicio fue relativamente alta. En otros intentos a mayor velocidad no conseguimos completar la maniobra sin derribar conos, bien por errores de cálculo por parte del conductor o bien porque el coche tendía a deslizar más de lo deseado, unas veces las ruedas delanteras y otras, las menos, las traseras. Y ya habéis visto los resultados. He de reconocer que al final me ha costado un poco más de lo que pensaba, sobre todo en la maniobra de esquiva. El coche inicialmente, si iba a cierta velocidad, subiraba mucho y luego tenía que bajar mucho la velocidad para que entrase entre los conos. El último tramo, además, a veces se producía cierto sobreviraje que dificultaba un poquito la maniobra. Es verdad que no son reacciones muy difíciles de controlar, pero no son las que uno se esperaba, o las que por lo menos yo esperaba inicialmente. En el slalom la cosa ha ido bastante más fluida, es verdad que además el coche tiene mucha potencia, sale muy rápido desde parado y avanza de manera más o menos fluida, así que yo creo que ha tenido un buen resultado. Nos vemos en el próximo vídeo. Estos han sido los resultados que hemos obtenido en nuestras pruebas habituales de esquiva y slalom en circuito, pero en nuestra web, kilometro77.com, tenemos mucha más información sobre este coche. Impresiones del interior, de conducción, mediciones propias del habitáculo y de prestaciones o consumo son solo algunas de ellas. Y además, como es habitual, todo ello viene acompañado de unas nutridas galerías de imágenes con fotos hechas por nuestros fotógrafos tanto en estudio como en carretera.